Hola a todos, es Z-Dolph, y hoy les traigo una teoría sobre qué hubiera pasado si Vegeta se enteraba de la muerte de Goku a manos de Black. No olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para estar atentos a más contenido, como darle like a mi página de Facebook, y activar las notificaciones. Ahora comencemos. Bueno, creo que hasta hoy en día hay gente no muy de acuerdo de esta cronología, pero por cosas obvias no volveré a repetir el por qué Zamasu robó el cuerpo de Goku de un año del futuro, y no el de a principios de Super. Una vez que Zamasu mata a Gowas, se coloca los arcillos y el anillo del tiempo para ir un año al futuro y reunir las super esferas del dragón. Al tenerlas reunidas, invoca a Super Shenlong, con el deseo de pedir un intercambio de cuerpo entre él y Goku. Considerando este futuro potencial, no se sabría nada de Black. Trunks jamás había llegado a esa línea, y probablemente Goku tenga el botón de Zeno, pero por estar ocupado trabajando sin tomar en cuenta algo en futuro. Goku cambiaría su apariencia a la de Zamasu, y posteriormente Zamasu con el cuerpo de Goku, lo mata. Esta vez Goten se enfada por lo que acaba de ver, y se convierte en Super Saiyajin para enfrentarlo, donde a Black le haría algunos daños por estarse acostumbrando al cuerpo de Goku. Bulma por su parte estaba esperando el momento para dar a luz a su nueva hija, pero Vegeta presiente un ki desconocido enfrentándose a Goten, y que el ki de Kakaroto no se sentía en lo más mínimo. Por lo que Vegeta le dice que sabe que está pasando un momento muy importante para el nacimiento de su nueva hija, pero de pronto ya no siente el ki de Kakaroto, y Goten parece estar en problemas con alguien desconocido. Por lo que Bulma está de acuerdo con dejar a Vegeta irse, y este es seguido por Piccolo y Gohan por lo mismo, mientras que Trunks se había quedado en Corporación Cápsula para atender el nacimiento de su hermana. Black por sus Zenkai y locos se estaría acostumbrando al cuerpo de Goku, y de repente este le daría una paliza a Goten hasta agarrarlo de la cabeza y sacar una cuchilla con la que le diría que pronto se reunirá con su padre. De repente una ráfaga de ki le llega a Black, tratándose de Vegeta, preguntándole quién diablos es, y por qué luce como Kakaroto vistiendo un atuendo como el de Kirito. Black suelta a Goten, y le dice que acaba de usar las super esferas para intercambiar cuerpo con Goku, y así con dicha fuerza corregir el error de los humanos para hacer justicia. El principal propósito era solo matar a Goku y luego ir al futuro para llevar a cabo el mismo plan, pero ahora que ha sido interrumpido, tendrá la oportunidad de volverse más poderoso y ser invencible cuando llegue. Vegeta le dice que ni crea que se saldrá con eso, elevando más su poder hasta convertirse en Super Saiyajin Blue. Aunque Vegeta al no entrenar en la habitación del tiempo, sería un poco más fuerte a lo que era este en la saga de Black antes de entrar. Vegeta le da una humillante paliza a Black, quien recibe un gran daño del príncipe Vegeta, pero este poco después se levanta, diciendo que ya tiene el poder que le faltaba. Black eleva más su poder y se convierte en Super Saiyajin Rosé, donde con dicho poder superaría a Vegeta y ambos comienzan a pelear. Ahora, como bien dije que este es un futuro potencial, igual hay manera de que Zuno sepa todo sobre Black, y le explique al Supremo Kaiosama sobre este. Por lo que él con la teletransportación va en busca de Bills y de Whis para explicarle sobre lo que hizo Zamasu de un pasado alterno para llegar al presente de ahora. Suponiendo que las acciones de Black no afectan a cada quien del futuro, Kaioshin junto a Bills y Whis van al universo 10, donde el Zamasu alterno de la línea estaba pensando en reunir las super esferas sin el conocimiento de que su contraparte pasada ya las usó. Zamasu intentaría matar a Gowas, pero Bills apareciendo frente a él lo detiene y decide destruirlo, donde le explican a Gowas lo que está pasando. En esta ocasión, al estar en el mismo presente, Bills decidiría hacerse cargo de Black, por lo que Kaioshin lo teletransporta junto a Whis al universo 7. Vegeta estaría perdiendo energías, donde Gohan y Piccolo pensarían en intervenir, pero Kaioshin junto a Bills y Whis aparecen en la batalla, y Black se asusta de ver al dios de la destrucción frente suyo. Bills le dice que ya sabe todo, y será mejor destruirlo como ya hizo con su contraparte de dicha línea. Black se teletransporta y agarra al Supremo Kaiosama con una cuchilla de ki rodeando su garganta, amenazando a Bills con largarse si no quiere perder la vida, donde Bills se asusta por la sucia estrategia que Black acaba de usar. Black sonríe y aplica su intento de cortar a Shin, pero Kibito se teletransporta y empuja a Shin, siendo asesinado el asistente del Supremo Kaiosama. Donde Bills rápidamente aleja a Black con un golpe de ki, y sujeta uno de sus brazos para estirar su mano enfrente de su cara y aplicar su técnica destructora, en la que Black comienza a desaparecer de la existencia hasta no quedar nada de él. Tras la situación arreglada, Vegeta se come una semilla del ermitaño que había traído Piccolo,
recuperándose. Luego el Supremo Kaiosama, al suponer que con las esferas normales no podrían restaurar el cuerpo de Goku y revivirlo, se dirige al universo 10 para confirmarle a Gowas que ya lidiaron con la situación, pero ahora deberían usar el anillo del tiempo para ir un año al futuro y reunir las super esferas para poder restaurar el cuerpo de Goku y regresarlo a la vida. Gowas, sintiendo parte de la culpa y queriendo arreglar su error, saca el anillo del tiempo y se van un año al futuro para reunir las super esferas. Tras reunirlas y llamar a Super Shenlong, Kaioshin le pide revivir a Goku del pasado con su verdadero cuerpo, donde el dragón cumple el deseo. Después ambos regresan al presente, y Kirito había sido revivido con las esferas de Namekusei a pedido de Kaiosama, quien fue contactado por Piccolo para que se comunique con ellos. Así que Goku habría regresado a lo que era antes y le explicarían la situación, donde Goku se sorprende oír una situación en la que no pudo estar presente, pero que él haya sido usado para causar dicho alboroto. Después de esto una paz habría regresado, y Trunks en su futuro con el Super Saiyajin 2 habría acabado con Babidi y Dabura, pero se quedaría sin Dios Destructor al morir el Supremo Kaiosama, así que se desconocería lo que seguiría pasando. El torneo de poder probablemente tarde un tiempo más en realizarse, pero tarde o temprano Goku hablaría con Zeno para que se haga posible. Bueno, pienso dejar hasta aquí el guión por ahora. No olviden dejar su like y compartir el video. Hasta la siguiente.